Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se han conectado para del jueves 22 de octubre en el marco del coloquio Encuentros y Desencuentros, el patrimonio y los medios para su divulgación que ha generado el grupo de investigación, historia, urbanismo y patrimonio cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos acompañan esta noche Ana Luz, que es profesora de Historia y de Educación Cívica y Ética en el Instituto Pedagógico Horacio Zúñiga, Ana Vázquez, que es coordinadora de museos en la alcaldía de Iztapalapa, y Daniel Salinas Córdoba, quien cuenta con una maestría en arqueología y patrimonio por la Universidad de Leiden. Los tres son historiadores de profesión, egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y con la doctora Jessica Ramírez han realizado una serie de actividades y de trabajos en torno a la conservación del patrimonio cultural, histórico, documental, etcétera. Y una de las líneas de trabajo de este grupo ha sido pensar continuamente a propósito de esa conservación del patrimonio. Pero como el patrimonio está vivo, en última instancia, ese patrimonio también está sujeto a los vaivenes de la cotidianeidad. Y en este caso vivimos en pandemia, una pandemia marcada por la COVID, por el COVID. Todavía no sé muy bien cómo se dice, si es masculino o femenino. En todo caso, por esta nueva enfermedad que aqueja a toda la humanidad. Y eso nos lleva a reflexionar sobre cómo proteger el patrimonio en medio de una pandemia. Y parecería una pregunta banal, retórica, pero lo cierto es que la mayoría de los archivos y bibliotecas en el mundo han cerrado sus puertas a causa de la enfermedad con el fin de impedir la propagación del virus. Los libros de las bibliotecas no se pueden devolver porque las bibliotecas están cerradas o bien devolviéndolos tienen que pasar sus propias cuarentenas de 15 días. Y a pesar de que la gente en principio debería estar guardada en sus casas, hemos visto que en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, ha habido numerosas manifestaciones por múltiples motivos. Quizás la más reciente y la que tengamos más cerca en nuestro contexto sean aquellas manifestaciones en contra de Cristóbal Colón con motivo del 12 de octubre, una vez más, como viene ocurriendo desde hace tantos años. Y como bien es sabido por todos ustedes, el gobierno de la Ciudad de México optó por llevar esa estatua a restauración de manera muy oportuna antes del 12 de octubre, generándose un vacío en el Paseo de la Reforma y al mismo tiempo desactivando el motivo de la protesta. Por lo tanto, ¿cómo cuidar el patrimonio en tiempos de COVID? En ese sentido, quisiera lanzar una pregunta a nuestras tres participantes, una pregunta que me han pasado la organización del evento, pero que me parece realmente fundamental para iniciar nuestra discusión. ¿Cuáles son, dice la pregunta, los retos del patrimonio ante la nueva, lo voy a leer despacito porque es una palabra reciente, un neologismo, covidianidad? Y quisiéramos empezar, quizás, Daniel, ¿nos podrías decir cuáles son esos retos, ¿no?, en esta nueva cotidianidad que enfrentamos? Adelante, Daniel, por favor. Claro, muchas gracias Martín y muchas gracias pues a los organizadores de este coloquio por la invitación, a todos nuestros, los que están siguiendo la transmisión en vivo también, pues bienvenidos, buenas noches. Y yo creo que pues esta pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? O sea, son muchas facetas, muchas cosas las que han afectado justo al, pues al patrimonio y a la gente que se dedica a esto del patrimonio, ¿no? Yo nada más rápidamente me gustaría distinguir dos que yo he notado han sido las más eh, marcadas. El primero es justo relacionado con esto que digo, con la gente que se dedica al patrimonio, a cuidarlo, a difundirlo, a estudiarlo, a enseñarlo, eh, a transmitirlo, ¿no? Eh, que pues es un problema que es generalizado, se ha visto por culpa de la enfermedad, ¿no? Del virus,
y las medidas que se han tenido que tomar, pues la economía se ha parado. Entonces, esto ha traído una cantidad enorme de problemas y obviamente esto también le afecta a la industria patrimonial, por llamarla de alguna forma, en el sentido de que pues los presupuestos que de por sí generalmente ya eran bastante reducidos, se han reducido aún más, mucha gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y por otro lado tenemos el enorme reto de, debido a el confinamiento que hubo por mucho tiempo y sigue pues impulsándose, ¿no? Por más que ya está en esta nueva normalidad, de que algunos espacios ya comienzan a abrir de nuevo, pero pues como bien comentaba el doctor Ríos, todas las bibliotecas, los museos, los archivos estuvieron cerrados y siguen muchos cerrados, ¿no? Entonces esto fue un reto enorme de cómo mantener activos los vínculos, los lazos con los públicos, ¿no? Con los consumidores, la gente que generalmente tiene, pues disfruta de este patrimonio, ¿no? La que va a los museos, que va a los sitios arqueológicos, que va a los archivos, a las bibliotecas, eh, y todo o la gran parte se ha mudado a en línea, ¿no? O sea, este coloquio es una muestra de esto, ¿no? Ya para ahorita todos estamos muy acostumbrados a que nuestra mayor interacción con el mundo exterior es a través de una pantalla, ¿no? Es en llamadas de Zoom, de Skype, de WhatsApp, de lo que sea. Este, entonces esto ha presentado muchísimos retos porque pues siento que sí, en grandes partes del sector no se contaban con las herramientas ni con el conocimiento de cómo se puede, o sea, de todas estas herramientas digitales, ¿no? De cómo explotar todas estas herramientas digitales. Entonces eso ha sido una curva de aprendizaje súper amplia que se han tenido que enfrentar todas las personas en museos, los maestros, ¿no? Las bibliotecas, etcétera, porque pues el punto de ahorita es mantener estas relaciones, mantener vigente, ¿no? Como el reto es mantener vigente al patrimonio como un vínculo social de significado, de pertenencia, pero sin el aspecto físico, sin poder visitar los sitios, los monumentos, los sitios arqueológicos, etcétera, pues esto es mucho más difícil. Entonces se ha tenido que aprovechar todas estas herramientas en línea, eh, pero muchas veces, pues como que a muchos nos agarró sin saber muy bien cómo, ¿no? Entonces eso yo siento que es principalmente lo que yo veo que está pasando, que ha dificultado las cosas y que ha hecho tan retador este 2020 para el patrimonio. Claro. Gracias, gracias Daniel por poner sobre la mesa este problema de los aspectos físicos. Quisiera preguntarle ahora a Ana Vázquez la misma pregunta. ¿Cuáles serían para ti, desde tu experiencia, esos desafíos en la nueva covidianidad? Eh, bueno, nosotros en la coordinación trabajábamos antes de la pandemia, pues en los museos nos encargábamos de hacer visitas guiadas, talleres, exposiciones, todo lo que engloba un museo. Entonces, con la pandemia, pues tuvimos que mudarnos, ¿no? Como dice Daniel, a las redes sociales. Y sí, el primer problema que hubo, pues fue, bueno, pero ¿qué vamos a subir, no? Porque queremos hacerlo todo, pero hay que ser conscientes, ¿no? De la realidad que vivimos y de las limitantes que tenemos. Porque sí somos historiadores, sí investigamos, sí hacemos las cosas, pero de forma física. Nunca nos habíamos metido con la tecnología, con un soporte por internet, por una visita guiada por internet, todos este tipo de cuestiones. Ya dentro de las redes sociales, yo trabajo en la alcaldía Iztapalapa. Entonces, las redes hay en su mayoría
gente de aquí de la alcaldía. Y a la mayoría de la gente que sigue nuestras redes le interesa de cierta forma la cultura, exposiciones, imágenes, arte, en términos adultos, por así decirlo. Yo trabajo con niños, en su mayoría, la mayoría de las veces hacemos contenido para niños y nos dimos cuenta, ¿no? Con el paso de los días, que lo que nosotros subíamos para niños, como talleres, como, no sé, propuestas diferentes, tenían menos likes o menos comentarios, reacciones, en comparación con las publicaciones que se hacían para los adultos. Entonces, pues nos dimos cuenta de una cosa que a lo mejor era bastante obvia desde un principio, que los niños por sí mismos no van a buscar en Facebook, si es que tienen Facebook, X página de X museo y se van a meter a las actividades y las van a hacer y te van a mostrar lo que hicieron. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas, el enfrentarnos a un público que nosotros conocemos físicamente y lo manejamos muy bien y tenemos muy buenos resultados, pero ya en la práctica de redes es un público más difícil, ¿no? De lo normal. En el caso de los adultos, pues la gente consume muchísima cultura, al menos la gente que sigue nuestras redes y les gustan muchísimo y comparten, pero porque ellos ya conocen, ya tienen un conocimiento previo. Entonces, en torno a la pregunta que hacía el doctor Martín, pues sí, yo creo que el patrimonio lo que vende o lo que promete es una experiencia. Tú vas y te quedas con algo, te impacta, te marca y a partir de ahí empezamos a significar cosas. Los adultos conocen parte del patrimonio, conocen museos, conocen patrimonio natural, patrimonio gastronómico, etcétera. Y cuando yo pongo una imagen en Facebook, pues ellos recuerdan, leen y les gusta. Un niño no. A un niño lo tienes que llevar, a un niño se lo tienes que hacer divertido, didáctico, padre, para que ellos lo entiendan, lo procesen y se queden con un poco de lo que tú les estás compartiendo. No tienen estas experiencias previas, por así decirlo. Entonces, sí, yo creo que uno de los retos para el patrimonio es cómo el patrimonio puede vender una experiencia semejante a la que se vive físicamente a través de redes sociales. Y yo lo había pensado, dije, bueno, pues ponemos así muchísimo dinero y tecnología y lo hacemos con música y en 3D y no sé, ¿no? Pero ¿qué implica todo eso? O sea, implica dinero, evidentemente, implica ayer lo mencionaban, interdisciplinaridad, el que se metan más personas, el que conjuguen más personas. Y por otro lado, pues creo que en este afán de querer hacerlo perfecto, romantizamos un poco la cuarentena, ¿no? La covidianidad. Decimos, no, pues es que sí se puede, sí podemos lograrlo. Claro, pero se te olvida que hay familias que están perdiendo familiares, ¿no? Que hay familias que se quedaron sin trabajo, que hay familias que mejor, en vez de ponerme a buscar museos, pues ahorro ese dinero y compro una computadora o lo de los útiles o lo de las clases en línea. Entonces, no sé, siento que ya es tan larga la cuarentena que empezamos a romantizarla un poco y creo que ese es otro problema para la divulgación del patrimonio. Sí, sí. Ana, vamos a volver un poquito más adelante sobre estos Claro. problemas económicos que están detrás de la pandemia y que han afectado muchísimos campos de de nuestro quehacer cotidiano y particularmente en el ámbito de la cultura. Pero antes de ello quisiera darle la palabra a Ana Luz, que también trabaja con niños, ¿no? En la experiencia docente en el aula con niños menores de 12 años, niños menores de 18 años, pues es también complicada. ¿Cuál es para ti tu experiencia en el aula y cuáles son las dificultades que ves en este acercamiento al patrimonio?
Bien, bueno, pues primero que me gustaría agradecerles por la invitación, ¿no? A este coloquio, que incluso por experiencia propia, creo que todos los aquí reunidos sabemos que es un proyecto complicado y en esta nueva covidianidad, ¿no? Como mencionamos, pues bueno, se puede volver aún más retador el simple hecho de organizarnos para estar aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer y justamente creo que en esta parte de los retos del patrimonio dentro de la covidianidad, pues nos abre muchas aristas, ¿no? Muchas problemáticas que si bien ya se habían presentado simplemente, ¿no? El patrimonio siempre ha tenido sus propias problemáticas, ¿no? Desde las institucionales hasta incluso las legales, ¿no? En el gobierno. Pues bueno, ahora aunando esta emergencia sanitaria, pues creo que desde todas las perspectivas se han tenido diferentes problemáticas que han aumentado, pero también que nos han dado nuevas oportunidades para explorar formas diferentes, tal vez no del todo innovadoras, porque el Internet se tiene ya desde hace varios años, ¿no? Lo manejamos, pero que dentro de esta forma o de tratar de divulgar el patrimonio, pues bueno, no se habían explorado del todo, ¿no? Si bien ya se tenían antes estos recursos digitales, ¿no? En los que se nos daban algunos elementos para incluso entrar dentro de un museo que estaba en Europa, ¿no? Y tú estando en tu casa, poder explorar las obras de arte, pues bueno, nunca nos habíamos enfrentado a estar obligados a hacer ese tipo de contacto, ¿no? Si es que queríamos, pues bueno, tener estos puentes entre el patrimonio y nosotros. En mi caso particular, pues bueno, yo ya había estado trabajando en diferentes instituciones culturales y en museos, y ahora que estoy desde otra perspectiva, ¿no? Como profesora, en particular con jóvenes, ¿no? Me ha dado la oportunidad de ver este nuevo enfoque, ¿no? De cómo divulgar el patrimonio a un público que, si bien estando dentro de un museo, ¿no? Está preparado hasta cierto punto para recibir esta mediación que nosotros hacemos, ¿no? Este puente de comunicación, pues bueno, ya en el aula es un concepto totalmente diferente, ¿no? No están, puede que ni siquiera estén interesados, y si lo están, están hasta cierto punto apartados, ¿no? De esta idea que nosotros aquí presentamos como normal, ¿no? De querer relacionarnos con el patrimonio. Entonces, ahora que mencionaba usted, doctor, lo de la estatua de Colón, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos hacían muchas preguntas sobre por qué, ¿no? ¿Por qué los quitaban? ¿Qué significaba eso? Algunos no sabían que se festejaba, ¿no? El 12, y incluso, ¿no? Platicando con ellos, pues les surgían muchas dudas sobre, pues bueno, qué significaba quitarlos y qué significaba haberla puesto, ¿no? Entonces, creo que estas diferentes perspectivas que lanzan los jóvenes en cuanto a la divulgación del patrimonio, una, sí presentan retos en tanto que el acercamiento que les damos a través de las redes sociales, que ahorita es lo top, ¿no? Para los jóvenes, pues bueno, ellos tratan de transitar en este mundo en el que hasta aparentemente están acostumbrados, ¿no? Con las redes sociales de Facebook, YouTube y demás, pero nunca se les había enseñado a buscar información académica, ¿no? Hasta cierto punto, y centrándose en esta parte de identitaria, ¿no? Que nos permite el patrimonio. Entonces, pues bueno, creo que desde la perspectiva escolar, ¿no? En un marco en el que esta creación de identidad por medio del patrimonio no es algo ni siquiera primordial, sino que se deja mucho de lado, pues bueno, ha representado, por lo menos desde mi experiencia, una oportunidad nueva de vincular de diferentes formas a los jóvenes, como menciona Ana, ¿no? En este caso de invitarlos a hacer incluso hasta recorridos, ¿no? Estas visitas que hacen diferentes instituciones, que si bien es cierto, creo que hay que reconocer que el trabajo dentro de esta cuarentena se ha tenido que hacer muy rápido y que no podemos exigir que sea perfecta, ¿no? También se tiene que repensar, pues, cómo a veces algunas instituciones tratan de traducir literalmente
incluso como cuando aprendemos otro idioma, que tratamos de traducir literal lo que ya tenemos a lo nuevo y que en realidad se trata de interpretar, ¿no? O sea, de cambiar algunos elementos para poder crear y sobre todo darle sustento a estos puentes que buscamos tener con las juventudes de hoy en día y en general con el público, ¿no? Entonces creo que Claro. esa sería la primera parte. Bueno, pues gracias a los tres por introducirnos en las distintas problemáticas. Son todas muy interesantes y se percibe que en los tres casos su experiencia previa les ha permitido ir gestionando. Pero hay un elemento que me parece común a sus tres intervenciones, que es, por un lado, la experiencia del acercamiento al patrimonio y, por otro, la materialidad del propio patrimonio, es decir, la experiencia física, humana, sensible en última instancia del acercamiento de la persona con su patrimonio, aunque sea inmaterial o intangible, pero al final de ese algo inmaterial o intangible algo se puede ver. La comida, por ejemplo, finalmente la podemos probar y la hacemos sensitiva. Ana señalaba el problema de las redes sociales. ¿Cómo hacerlo? Se preguntaba Ana, a través de las redes sociales. Y es un gran desafío, porque efectivamente uno puede hacer una visita virtual por un museo, y que sea el Museo del Prado, el Museo de los Oficios en Venecia, el Museo de la Ciudad de México de Arte Contemporáneo, pero nunca será igual hacer una visita virtual que estar delante de la obra en cuestión. Yo se los voy a poner de otra forma, dado que los tres son conscientes de la dificultad. Yo les preguntaría, bueno, parecería que con las redes sociales y las plataformas ganamos. Yo hago la pregunta al revés. ¿Qué perdemos en esa experiencia a través de las redes sociales? ¿Qué se pierde? ¿Compensa lo que se gana con lo que se pierde? ¿Quién Pues, quiere empezar? A ver, bueno, Ana Luz, por favor. creo que más bien hasta cierto punto considero que no podríamos comparar del todo, ¿no? Una experiencia con otra, porque si bien tal vez la meta es la misma, ¿no? Hacer esta relación con el patrimonio, son, como bien menciona usted, experiencias totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo estar frente a la obra o frente al monumento, etcétera. Incluso no es lo mismo probar la comida que si te cuentan sobre la comida, ¿no? Entonces, es una experiencia totalmente diferente, que creo que cada una de ellas tiene sus virtudes y, pues bueno, sus aspectos tal vez no tan positivos, ¿no? Algo que creo que nos ha creado esta parte de la cuarentena y vernos obligados a no socializar físicamente, ¿no? Es que se ha buscado transmitir por medio de diferentes elementos, pues esta pertenencia, ¿no? Con el otro. En este sentido, yo he visto algunas, e incluso he buscado que los chicos en las escuelas, ¿no? Bueno, en la escuela, traten de utilizar algunos elementos que nos da, por ejemplo, ¿no? Lo que menciona Ana, ¿no? Esta parte de las instituciones que nos acercan haciendo elementos como que te explican la historia, no sé, del pozole, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Que te explicaban de la historia del pozole, de cómo se hacía, de cómo algunos elementos de la escultura prehispánica, por ejemplo, se podían hacer en tu casa y con botellas y demás, pues tratabas tú de hacerlo, ¿no? Que si bien es una experiencia diferente, pues bueno, te trata de acercar, mientras que Claro. dentro de esta parte cuando socializamos, pues bueno, incluso la pertenencia se siente, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto no podemos compararlo porque son experiencias totalmente diferentes, pero que cada una tiene sus aspectos y virtudes, Claro. ¿no? Daniel, tú eres arqueólogo también de formación, o estás acercado a la arqueología desde la historia. Y claro, si algo tiene la arqueología es precisamente la materialidad del vestigio. Por lo tanto, ¿qué se pierde, Sí. ¿no? En estos intentos nuestros de acercar el patrimonio a través de las redes? ¿Qué perdemos? Yo siento que sí, la materialidad y la espacialidad del patrimonio, de muchos patrimonios, conllevan pues este aspecto de vivir el patrimonio, ¿no? De caminar,
por el monumento histórico, por el sitio arqueológico. Los museos son un poco diferentes, pero claro, también caminas entre las vitrinas, generalmente no puedes tocar las piezas, pero hay elementos, sí, físicos, ¿no? Del espacio, del estar ahí, claro, con el patrimonio llamado inmaterial, pues también hay muchísimas otras formas de percibirlo con nuestros sentidos. ¿no? No solo el tacto, también comerlo, escucharlo, olerlo, etcétera. Y eso, claro, si estamos encerrados en casa, pues yo sí creo que es algo que falta, ¿no? Entonces, porque a final de cuentas con una pantalla, pues es eso, es dentro de una pantalla. Y claro, la cosa ha sido, pues, pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, cómo a través nada más de medios digitales seguir, pues, como generando nuevas conexiones, ¿no? Necesariamente lo que bien comentan muchas veces traducir, querer decir, no, 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 les tenemos que dar exactamente lo mismo que tenían al visitar el museo o al visitar la zona arqueológica, se los tenemos que dar, pues no, porque no vas a poder, ¿no? Justamente porque te falta esta vivencia física presencial, que nunca, o sea, inclusive con los goggles estos y las recreaciones de 3D y todo, pues no es lo mismo, ¿no? Pero entonces es justo pues buscar otras formas, que yo sí siento que también lo que comenta Ana Luz es acertado, que sí se pierden muchas cosas, pero también se ganan otras, ¿no? Otras posibilidades. Algo que también me gustaría comentar ahorita que siento ha sido un problema es cómo con la cuarentena y con esta migración brutal en línea y todo, ponerlo en redes y hacer acceso libre a las colecciones, a los libros digitalizados, a las imágenes, etcétera, conferencias, congresos, justamente ha habido también, yo creo, una sobreoferta cultural que se ha aprovechado, o sea, los números ahí están, hay un consumo enorme de todas estas ofertas, pero también me llama mucho la atención, y yo siento que todos lo hemos experimentado, esto que le llaman la fatiga del Zoom, ¿no? Ujú. Que cansa, o sea, estar frente a todo, o sea, si estás trabajando con puras llamadas del día, si estás yendo a clases con puras videollamadas, pues luego en tu tiempo de ocio igual ya no quieres visitar un museo en línea o ver fotos o leer de no sé qué. Entonces, ese es un reto más, yo diría, porque a final de cuentas el tiempo es limitado y pues sí, ¿no? Es como, también eso es algo pues a vencer y que tomar en cuenta, ¿no? De cómo hacer relevante y cómo, pues sí, lograr captar la atención, el interés, ¿no? Y que se siga manteniendo, pues, este interés eh, y llegar al público al que quieres llegar, ¿no? También eso es otro reto enorme en la difusión. Que es complejo. Ana, desde tu experiencia en el museo, en estos museos de Iztapalapa, que tienen numerosos espacios museísticos, la delegación es sin duda la delegación más grande de la Ciudad de México, en todo caso a nivel demográfico. ¿Qué es lo que se ha perdido? Yo recuerdo que una de las grandes pérdidas de este año fue, por ejemplo, la celebración de esa Semana Santa, que es el corazón, ¿no?, de las festividades en Iztapalapa. Se tuvo que suspender. ¿Qué es lo que hemos perdido desde tu perspectiva? Es imposible hacer una procesión, ¿verdad?, de Semana Santa por el Zoom. Así que, Pues sí se hizo, a se ver, cuente, hizo. como dice el doctor López Gatell, cuéntanos más. Pues respondiendo a la pregunta inicial y conjunto con lo de la Semana Santa, yo creo que cuando estamos frente al patrimonio, sea el que sea, nos genera una experiencia, un agrado y decimos, bueno, y lo empezamos a valorar, ¿no? Decimos, es que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, para que dure. Empezamos a valorar las cosas, a significar. Yo creo que con esto en línea podríamos llegar a pensar, ¿no? Si la cuarentena se alargara ya por siempre, bueno, ¿para qué lo cuido si lo tengo ahí en una foto? O sea, ¿para qué voy a un museo si lo puedo tener en una foto y ya?
la gente que no ha experimentado esto, ¿no? En el caso de Semana Santa, sí se hizo una transmisión por Canal 11 y o sea, fue increíble la cantidad de gente que lo vio, que comentó. Todos nos sorprendimos muchísimo porque son comentarios o reacciones que no ves cuando vas directo a la festividad, cuando lo vives en vivo, por así decirlo. Eh, Mucha gente interactuó y ahí estuvo. Pero bueno, cada año es lo mismo y se dice lo mismo, y son los mismos guiones, mismos personajes. Entonces, si yo ya lo tengo, el video del 2020, pues ¿para qué grabo uno del 2021? Si puedo ver el del 2020. Entonces, creo que si se hiciera la cuarentena permanente, perderíamos eso, el valor de significar las cosas, porque no es lo mismo que yo vaya solo a ver la representación de la Semana Santa, a que vaya con mi familia, o a que vaya con mi novio, o a que vaya con mi perro. O sea, me van a pasar cosas totalmente diferentes y al final esa es la experiencia. Eso es lo que el patrimonio te da a cambio. Y de forma virtual, pues yo siento que se pierde eso y solo es estático. Solo es tú, tu experiencia desde tu casa, que sí es muy cómodo, ¿no? Verlo desde tu sala, sin aglomeraciones ni nada, pero al final se van desgastando los patrimonios y no los valoramos. Creo que eso sería lo que se perdería, el poder significarlos. Que no es poco, ¿verdad, Ana? Que no es poco. Bueno, nos acercamos ya al tiempo porque nos han dado solamente media hora para un tema que daría para estar aquí 3 horas. Ana, yo que soy un poco más viejo que tú, te diría que no te preocupes, que la pandemia no va a durar para toda la vida, será un momento puntual en la historia de la Esperemos. humanidad, como toda pandemia. Y sí, a lo mejor dura 2 o 3 años, pero en tiempo humano es muy poquito. Quisiera cerrar la última pregunta precisamente con uno de los temas que Ana puso sobre la mesa. Yo soy coordinador del Colegio de Historia, hay una Facultad de Filosofía y Letras, y lamentablemente pues tengo que llevar también el registro de aquellas familias en las que se instala el COVID y que por lo tanto uno de sus miembros, nuestros estudiantes, pues no pueden llevar a cabo su vida cotidiana, ¿no? En la facultad a través del aula virtual, y lamentablemente pues también me toca registrar las muertes de sus familiares, cercanos, allegados, a veces amigos, ¿no? Entonces, en este contexto de catástrofe, porque lo es finalmente, de pérdida de empleo, de reducción de presupuestos, de ralentización de la economía, ¿qué nos puede enseñar el patrimonio? Es decir, ¿qué nos puede dar como luz, como acierto, como norte en el marco de la crisis? Y en todo caso, ¿por qué frente a unas condiciones económicas tan complejas alguien tendría que interesarse en el patrimonio cuando quizás la necesidad más inmediata es llevar comida a casa? No sé, ¿quién quisiera tomar la palabra? Porque esa sería prácticamente su última intervención. Daniel, por favor. Yo ahorita se me ocurren dos ideas respondiendo un poco a estas preguntas. Por un lado, yo diría que a final de cuentas, al menos como yo lo veo, el patrimonio no es precisamente el objeto, ¿no? No es la pieza de museo, no es el edificio. Yo creo que el patrimonio realmente es la gente, ¿no? La gente que lo vive, que lo mantiene, que lo hereda, que lo cuida, que lo destruye, que lo transforma. Entonces, justo viéndolo de esta forma, creo que la pandemia, esta tragedia, como bien comentas, ha sido pues una prueba también de nuestra humanidad, de todo esto de mantenerse cerca, a la distancia. Eh, Creo que se han forjado muchísimas redes de apoyo en estos momentos tan difíciles, ¿no? O sea, porque pues sí, ha sido muy difícil estar separados, romper completamente con la vida cotidiana, no se diga, claro, aspectos ya más, pues, serios de vida o muerte, de enfermedad, de pérdida de empleo, ¿no? Pero ha habido mucha solidaridad, yo creo, y mucha empatía, ¿no? O sea, siento que
y en este sentido el patrimonio, en este sentido más viéndolo como pues la herencia cultural que se tiene, a final de cuentas, ese es el tejido que fomenta esto, ¿no? Entonces, siento que por eso vale la pena rescatarlo, tenerlo presente, seguirle invirtiendo esfuerzo y tiempo, porque eh, pues estos lazos que se generan, que a través de dónde venimos, ¿no? O sea, nuestra historia, nuestra cultura material también, ¿no? Los objetos, los espacios, los edificios que nos definen como sociedades, como comunidades, eh, pues tienen un lugar importante, yo creo. Y esto se relaciona con la segunda idea que estaba pensando, más relacionado en esto de, bueno, en este momento de crisis económica, que de por sí ya en este capitalismo tardío, voraz, terrible en el que vivíamos, se vino a agravar de una forma brutal con la pandemia. Creo la pandemia ha mostrado, y toda esta migración en línea y el hecho de que mucha gente tenía pues de repente mucho tiempo libre, etcétera, y esta necesidad como por conectar con algo, ha mostrado que interés hay, o sea, que la cultura, el patrimonio es algo que se consume, que se interesa, que, Claro. ¿no? Inclusive ahorita relacionándolo con lo del Colón y todas estas revueltas, estas protestas que ha habido en torno a la historia, cómo se interpreta la historia, es algo muy vigente, ¿no? Y se necesita seguir pensando, seguir dialogando, seguir estudiando, seguir comunicando esto, ¿no? Y generando diálogos, ¿no? Pero sí es muy difícil, pues, este otro lado de la realidad, de que pues sí, el aspecto laboral, estaba viendo también en los comentarios, preguntaban un poco eso, pues sí es un poco deprimente en ciertos sentidos ahorita, porque realmente la economía se está cogiendo y desgraciadamente en el mundo capitalista, materialista en el que vivimos, la cultura, por más que haya toda esta necesidad de ella, la cultura es generalmente la primera que se Pues recorta, se el recorta, presupuesto, claro. ¿no? Entonces, en este sentido, también ha sido un reto muy grande de ampliar como nuestras habilidades y saber reinvertirse un poquito en otros aspectos donde pues sí te paguen, ¿no? Por tu trabajo, Claro. ¿no? Porque pues sí, es la circunstancia que nos está tocando vivir y siento más pues sí, a nosotros, yo todavía me considero joven, o sea, pero los que estamos relativamente saliendo de nuestros estudios, ¿no? Sí es un gran reto, pero pues es lo que nos tocó. Yo siento que hay que pues seguir para adelante buscando soluciones y apelando de nuevo a estos valores, esta comunidad que nos une, ¿no? Claro. De apoyo mutuo. Yo, Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero no te agobies, sé que los 30 son los nuevos 20, así que todavía hay mucha vida por delante. Ana Vázquez, ¿qué tendrías que decir al respecto? ¿Para qué el patrimonio en marco de esta pandemia y en estas circunstancias tan difíciles? Además, tú lo trabajas en el museo y quizás lo tienes más cerca, ¿no? ¿Qué podrías contestarnos como conclusión? Pues yo creo que es muy difícil esa pregunta de por qué la gente tendría que consumir patrimonio, cultura, historia y no preocuparse por lo que pase económicamente, ¿no? Yo creo que primero está la salud, ¿no? De todos, luego una estabilidad económica, una estabilidad familiar y ya después vendrá la cultura. Yo creo que la cultura, el acceso a los museos, al conocimiento, todo eso es un privilegio que no todo mundo tiene. En mi experiencia en los museos de Iztapalapa, pues nos hemos encontrado con gente de escasos recursos que lleva a sus hijos a un museo para que aprendan algo, ¿no? Esta idea antigua, ¿no? Que se tenía de los museos, lleva a tus hijos al museo para que aprendan. Pero ellos, pues así lo ven, ¿no? Y uno como mediador dice, bueno, pues
no sé si vaya a aprender algo el niño, pero al menos con algo que se lleve, con algo que le signifique, pues con eso basta. He tenido varias experiencias, ¿no? Yo cuando doy mis recorridos en el museo, siempre pregunto, bueno, en una palabra, defínanme para ustedes qué es Iztapalapa. Y ya me dicen, no, pues delincuencia, muertes, asaltos, pobreza, no sé. Y al final del recorrido les hago la misma pregunta y ya me dicen, ¿no? Pues es historia, es patrimonio, es riqueza cultural, es, no sé. Entonces, yo creo que sí, la cultura es un privilegio al que no todo mundo tiene acceso, y desde el lugar donde yo estoy, pues creo que sería muy difícil que la gente optara por cultura antes que por algo económico o una estabilidad, no sé, pues sí, económica. Claro. Pero quizás eso es lo que tendríamos que revertir, ¿no? La idea de que la cultura y el patrimonio es una cuestión de privilegio, sino que es inherente a la sociedad y que es un derecho humano poder acceder a esa cultura. Quizás ese es el gran desafío para ustedes, que efectivamente que son las nuevas generaciones. ¿Tú qué dirías, Ana Luz? Pues creo que en relación con lo que, pues, ¿no? Comentan Daniel y Ana, y en peligro de sonar un poco romántica, ¿no? Tal vez idealista, ¿no? Eh, pues sí, creo que como comentan, ¿no? ¿Cuál es la luz o el patrimonio, cómo representa una luz dentro de toda esta emergencia, ¿no? Que estamos viviendo, de esta nueva realidad que está repleta de, pues, de situaciones difíciles, ¿no? Para todos desde diferentes perspectivas. Entonces creo que justamente el patrimonio y esta divulgación que se trata de hacer por diferentes medios, ¿no? Que justo como mencionó Daniel y Ana, se ha intentado de hacer incluso de manera masiva, ¿no? Nos puede permitir tener esta parte de seguir teniendo la idea, ¿no? Y la meta de que la historia está viva, ¿no? El patrimonio está vivo y de buscar justamente esa viveza, aumentar esa viveza por los medios que tengamos las posibilidades, ¿no? Si bien sabemos que en particular nuestro país, pues siempre ha tenido estas problemáticas, ¿no? Dentro de que la cultura es justo lo último a lo que se le da este presupuesto, lo último que se ve, incluso cuando se da presupuesto, se tiene un sesgo muy, muy grande, ¿no? En cuanto a qué es patrimonio y qué es lo que vale. Pero pues bueno, dentro de todo esto, creo que podríamos rescatar que justo al querer nosotros como mediadores desde diferentes perspectivas, desde su propia trinchera, ¿no? Cada uno, pues bueno, está buscando darle esa viveza a la historia, al patrimonio, con las herramientas que tenemos a la mano y que pues bueno, en esta situación de emergencia, creo que estos elementos que nos unifican, ¿no? Que nos dan identidad, nos dan esta cierta pertenencia y unión a la distancia, pues bueno, nos pueden ayudar a dar pues cierto calor, ¿no? De sociedad, cierto calor de país, cierto calor, como dicen mis compañeros aquí presentes, de humanos, ¿no? De que recordemos que tenemos estos elementos que nos siguen haciendo humanos a pesar de todo lo que enfrentemos, ¿no? Entonces creo que esa sería la luz que nos podría lanzar el patrimonio en esta situación particular. Claro, Ana, y que no es una luz menor, ¿no? Mientras los escuchaba hablar y Daniel decía, en última instancia, el patrimonio somos nosotros, pues pensaba, ¿por qué no unas enchiladas, unas enfrijoladas pueden ser una forma de acercarse al patrimonio? Y eso sí, Ana Vázquez, a lo mejor no todo el mundo podría irse, imagínate, ya nos gustaría ir a todos a París a ver el Museo del Louvre, pero a lo mejor todos podemos cocinar en casa unas sencillas enchiladas verdes o rojas, da igual, pero en ese plato están contenidos cientos de años de historia y de tradiciones culinarias y culturales de ambos mundos, bueno, de los tres mundos, ¿no? De Mesoamérica, del mundo occidental, de Asia. Por lo tanto, quizás esa sería una primera conclusión, ¿no? Que nuestros auditores vieran que cuando se preparan en el marco de la pandemia estos platillos típicos cotidianos, al final también estamos cocinando el patrimonio y ahí lo podemos hacer cercano, sensible, olerlo, tocarlo, degustarlo. Chicas, chicos, lo diré, chiques, Ana Luz, Ana Vázquez, Daniel Salinas,
Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias sobre todo al público que nos ha acompañado conectándose a las 8:30 de la noche. Seguramente hay un montón de actividades también interesantes, pero gracias por concedernos este tiempo para dialogar sobre el patrimonio. Les invitamos mañana viernes 23 de octubre también a las 8:30 de la noche para la tercera de las pijamadas en el marco del coloquio sobre el patrimonio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas noches.